Buen día, hoy vamos a hablar, gusto saludarlas, mi nombre es Yacira Zambrano y hoy vamos a conversar acerca del Reliance y su función en el fortalecimiento regulatorio en tiempos de pandemia y pospandemia. Inicialmente, pues observamos en esta primera lámina un mapa de nuestra región, desde México hasta la Argentina, porque tenemos muchas cosas en común y sobre las cuales podemos trabajar para avanzar hacia el desarrollo de una región que pueda tener pautas, normas y establecer procesos regulatorios que aumenten o lleven la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos de una igual forma a cada uno de los habitantes de Latinoamérica. Justamente sobre esto ha trabajado de forma incansable organismos multilaterales, organizaciones de la industria privada, distintas compañías y las agencias. Justamente por la pandemia por COVID-19 y quedan abiertas pues muchas posibilidades de armonizar, de converger y de generar confianza entre nuestras agencias para mejorar el acceso y la eficiencia del funcionamiento de las agencias para bienestar de nuestra población. La Organización Mundial de la Salud considera que las actividades de convergencia y de reliance forman parte de la calidad de la salud pública o forman parte del acceso a la salud pública. ¿Por qué? Inicialmente vamos a ver como referencia qué es una agencia reguladora nacional y cuáles son las funciones regulatorias de una agencia reguladora nacional. La Autoridad Reguladora Nacional es el organismo autónomo encargado de las autorizaciones sanitarias y todo el seguimiento del ciclo de vida de los medicamentos, productos biológicos, biotecnológicos y tecnologías sanitarias en un país. ¿Cómo cumple la Autoridad Regulatoria Nacional en cada uno de los países este objetivo? A través de ciertas funciones reguladoras. Entre las funciones reguladoras principales de una agencia tenemos el registro, las autorizaciones de comercialización, la vigilancia de los productos, vigilancia, farmacovigilancia, tecnovigilancia, cosmetovigilancia, reactivovigilancia, vigilancia y control del mercado, una vez que ya los productos fueron aprobados, la concesión de licencias a los establecimientos para su funcionamiento, bien sea para la manufactura, para la tenencia, la conservación, el almacenamiento, la distribución de productos, o bien para la dispensación, en el caso de la farmacia, las inspecciones regulatorias, las pruebas de laboratorio, ya que las agencias reguladoras nacionales son consideradas centros nacionales de laboratorio, la fiscalización de ensayos clínicos y finalmente la liberación de lotes por las agencias reguladoras nacionales. Recuerden que en el caso de los biológicos y en el caso de algunos medicamentos que tengan condiciones especiales para su comercialización, es requerido que los lotes sean previamente evaluados por la agencia para luego poder entrar a el canal de comercialización. Tenemos que hablar de tres formas de relacionamiento que tienen las agencias y a través de las cuales al relacionarse pueden mejorar la eficiencia y el acceso a productos y a tecnologías en cada uno de sus países. En primera instancia vamos a hablar de la armonización. Cuando hay armonización, nosotros podemos asegurar que un mismo producto es regulado de la misma manera y para ello se requiere acordar procesos y estándares comunes, como por ejemplo los estándares que tenemos de International Council of Harmonization, que es la ICH, o guías específicas de la OMS. En relación a la convergencia, hablamos de que hay convergencia o hay una relación de convergencia cuando podemos obtener resultados mediante requerimientos regulatorios similares en diversos países. En este momento, o a través de la convergencia, podemos crear un entorno predecible y consistente. Tenemos como ejemplo de convergencia
la CARICOM o en otros lugares la EMA, que son organismos centrales de regulación que agrupan a todas las agencias reguladoras nacionales de los diversos países, pero que establecen requerimientos regulatorios similares y que pueden permitir, al ser aprobada una tecnología por parte de esa autoridad europea, en el caso de la EMA, pues el producto puede ser comercializado en cada uno de los países miembros. Finalmente, podemos hablar de confianza cuando una agencia reguladora nacional considera las evaluaciones realizadas por otra agencia, cuando entre agencias se comparten información de manera regular, cuando existe reconocimiento, trabajo colaborativo, distribución de tareas y, muy importante, y esto fue un punto clave durante la pandemia, se evita la duplicación de procesos. Entonces, podemos definir el reliance como el acto por el cual la autoridad reguladora en una jurisdicción toma en cuenta y otorga un peso significativo a las evaluaciones realizadas por otra autoridad reguladora o institución confiable, o cualquier otra información autorizada para tomar su propia decisión. Entre otras documentos autorizados podemos encontrar partes específicas del dossier de registro, como por ejemplo las evaluaciones clínicas, la metodología analítica, los métodos de síntesis, la producción del principio, todo el proceso de manufactura, de producción del principio activo, del producto terminado de un producto, etc. En este caso, es importante considerar que la autoridad que utiliza las decisiones de autoridades de otras jurisdicciones o relying sigue siendo independiente y responsable de las decisiones tomadas, incluso cuando se basa en las decisiones, evaluaciones e informaciones de otros. Es decir, ya vamos a ver más adelante cuáles son los principios que regulan o bajo los cuales se fortalece el relying, pero por el hecho de que tú consideres la información prevista por otra autoridad regulatoria, no, eso no significa que la Agencia Regulatoria Nacional pierda soberanía en la toma de sus decisiones. Para la OMS, los procesos de convergencia y posteriormente reliance, porque la confianza está por encima de la convergencia con otras autoridades reguladoras, es una función esencial de la salud pública. Y en el futuro, que esto es algo muy importante y es un objetivo de la OMS, nadie más debe quedarse atrás en materia de salud. ¿Cuál es la idea? Que en la medida que yo establezco patrones específicos de referencia para la evaluación y para el funcionamiento de estas agencias, factores a través de los cuales ellas puedan ser comparados, yo puedo garantizar que nadie más se quede atrás en materia de salud y que una vez que la tecnología sea evaluada, esté disponible de la manera más eficiente para cada uno de los ciudadanos de los países miembros o de los países donde está siendo evaluada la tecnología. Entonces, los principios y elementos críticos que guían las actividades de reliance son, inicialmente, la soberanía, ya que la utilización de las decisiones de otras autoridades, a pesar de que tú consideras la información de otras autoridades, tu decisión es soberana como agencia nacional. Adicionalmente, hay transparencia, los procesos de utilización de las decisiones deben ser transparentes con respecto a las normas y los procesos. Hay uniformidad, es decir, hay un proceso bien definido a través del cual nosotros podemos realizar una evaluación o tomar una decisión que corresponda con una categoría específica de producto y que además eso pueda ser previsible. O sea, que yo pueda, como empresa privada, planificar cuál es ese proceso, cuáles son esos requisitos, cuáles son los tiempos y que esto se mantenga durante el tiempo de evaluación. Para el reliance es requerido tener una base legal y que la utilización de esas decisiones de otras agencias sean coherentes con el marco jurídico nacional y que éste lo pueda fundamentar. Y finalmente, la competencia. Es muy importante que las autoridades reguladoras que utilizan reliance puedan construir o
tengan las competencias necesarias para que el proceso de toma de decisiones se haga a través de una adecuada implementación de procesos y con unas competencias mínimas. Pero ¿cómo garantiza, quién garantiza y cómo se garantiza que cada una de esas agencias tiene unas competencias mínimas? A través de una evaluación que se realiza de las autoridades reguladoras nacionales. ¿Cómo es esa evaluación? Consiste en una verificación de indicadores contenidos en una herramienta de recolección de datos provista por la Organización Mundial de la Salud para el fortalecimiento de los organismos reguladores y se basa en el cumplimiento de unos indicadores críticos. 46% de la herramienta de recolección de datos se corresponde con estos indicadores críticos. Se han establecido para ello 4 niveles de desarrollo o de madurez de las agencias, siendo el nivel 4 el que permite a la Organización Panamericana de la Salud designar un organismo regulador como autoridad de referencia en medicamentos y productos biológicos. ¿Quién se encarga de realizar esta evaluación? La Red Panamericana para la Armonización de la Regulación Farmacéutica, REDPAR, como un organismo ejecutor de la Organización Panamericana de la Salud. Para el 2018, las siguientes agencias reguladoras eran consideradas agencias de referencia regional. En Argentina es la ANMAT, en Brasil Anvisa, Health Canada en Canadá, el Instituto de Salud Pública en Chile, INVIMA en Colombia, CETMED en Cuba, la FDA en Estados Unidos y COFEPRIS en México. La última evaluación realizada en Venezuela al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel fue en el año 2013 y los resultados obtenidos eran que nuestra agencia tenía un nivel 3 de madurez. Pero ¿qué hicieron estas agencias reguladoras para promover la armonización, la convergencia y el reliance durante la pandemia? ¿O cuáles fueron sus actividades, las actividades en las cuales se enfocaron individualmente para luego fortalecer el reliance? Pues sabemos que es bien conocido por todos que el 30 de enero del 2020 la enfermedad por el coronavirus fue considerada una emergencia de salud pública de preocupación internacional por parte de la OMS y luego el 11 de marzo del 2020 es declarada pandemia. ¿Hacia dónde avanzaron las agencias de nuestra región? Hacia sometimientos digitales, al establecimiento de firmas electrónicas para los oficios o el resultado de las evaluaciones, para las liberaciones de lote, etcétera. Priorizaron los trámites asociados a insumos vitales para la atención médica asociada al COVID. Generaron mecanismos acelerados de evaluación, sobre todo para medicamentos que iban a ser utilizados en COVID, para la evaluación de test diagnósticos y para materiales y equipos que se pudieran requerir en la atención médica a los pacientes que tuvieran la enfermedad. Avanzaron hacia el desarrollo de auditorías virtuales, es decir, las auditorías para autorizar sitios de fabricación, para extender áreas de fabricación de una planta ya aprobada, para autorizar el funcionamiento de establecimientos para el almacenamiento, para la distribución, inclusive para el almacenamiento también de medical device, que fueron en ese momento tan requeridos. Muchas empresas en diversos países dirigieron su atención o colaboraron a través de la importación de medical device y para ello fueron autorizados a través de auditorías virtuales. Avanzaron hacia la liberación, trabajaron inicialmente en la liberación de lotes de vacunas, pues era una prioridad de salud pública. Aprobaron autorizaciones de importación únicas y establecieron pautas para la vigilancia sobre gases medicinales, siendo el oxígeno un insumo crítico para la atención a los pacientes con COVID-19. Pero ¿cuáles fueron, en función de lo anterior, las funciones regulatorias que fortalecieron la convergencia y el reliance durante la pandemia? O sea, sobre cuáles de estas funciones regulatorias que vimos actualmente se pudo trabajar de forma coordinada y concatenada entre diversas autoridades. En el registro y las autorizaciones de comercialización, se utilizaron en diversos países evaluaciones y aprobaciones
emitidas por autoridades de referencia regional a los fines de que los productos pudieran ser autorizados en los países y comercializados a los fines de atender la pandemia. Se establecieron pautas que además se compartieron para establecer cómo se iba a hacer el diagnóstico de este patógeno y cómo fortalecer los sistemas de laboratorios nacionales, al mismo tiempo que se compartieron información y se hicieron aprobaciones conjuntas para la fiscalización de ensayos clínicos, sobre todo de tecnologías y nuevos medicamentos que estaban siendo utilizados o evaluados para su utilización en COVID. Y se avanzó en la liberación, en la confianza para la liberación de lotes de vacunas por parte de las autoridades regulatorias nacionales. Alguna de la evidencia que podemos compartir con ustedes pues fue obtenida de fuentes públicas, pero por ejemplo tenemos el caso de la alianza realizada entre la Agencia de México, COFEPRIS, y la Agencia Argentina. COFEPRIS a través de su medio digital en Twitter comparte una foto de una reunión vía Zoom que tienen entre ambos directores de ambas agencias y hacen referencia a que es un gran momento para avanzar en materia de reliance en conjunto con otras agencias y que definitivamente el COVID deja enseñanza de que se pueden trabajar en conjunto en cada uno de nuestros países. En septiembre del 2020, el INVIMA publica acciones para evitar el desabastecimiento de medicamentos y entre uno de esos puntos, el 10º punto específicamente, habla de la importancia del trabajo mancomunado con agencias sanitarias de otros países para priorizar las acciones que favorezcan la oportuna importación tanto de materia prima como de producto terminado de los medicamentos para el tratamiento de los pacientes por COVID. En su medio digital, el INVIMA también hace referencia en junio del 2022 que por medio del Reliance en ese momento se logró dar respuesta oportuna y efectiva a las exigencias de las emergencias sanitarias, logrando aumentar la gestión de los registros sanitarios durante la pandemia. En agosto del 2020, la Organización Panamericana de la Salud lanza a consulta pública las buenas prácticas de Reliance en decisiones regulatorias sobre productos médicos, cuáles iban a ser sus consideraciones y los principios de alto nivel. Al mismo tiempo, en octubre del 2021, se establece la Organización Mundial de la Salud las buenas prácticas de gases medicinales. En agosto del 2021, las buenas prácticas para las transferencias tecnológicas para la manufactura de productos farmacéuticos, considerando además que en nuestra región tuvimos una experiencia de transferencia tecnológica por parte de AstraZeneca, del laboratorio AstraZeneca, transfiriendo la tecnología a un laboratorio habilitado en Argentina para poder desarrollar el principio activo o la vacuna propiamente, que posteriormente fue envasada en México y sus lotes liberados. Entonces, en ese caso se requirió un trabajo mancomunado de ambas agencias para poder avanzar hacia el desarrollo, la evaluación y la aprobación oportuna de esa vacuna. Y publicaciones como, por ejemplo, Reliance, COFEPRIS y el ámbito internacional, que fue publicada por la agencia mexicana. Un modelo de otras latitudes que además genera entusiasmo porque fue un proceso generado y adoptado durante las autorizaciones de vacunas en pandemia, fue el Rolling Review o evaluación continua. Esto es una herramienta regulatoria que utiliza la Agencia Europea de los Medicamentos para acelerar la evaluación de los datos de un medicamento o vacuna durante una emergencia de salud pública. En este caso, generalmente los laboratorios deben tener ya disponible toda la información clínica para poder acceder o solicitar la autorización de comercialización de la vacuna. Sin embargo, ante la emergencia por COVID,
se implementó este mecanismo o esta herramienta a través de la cual se van revisando los datos a medida que los datos, mientras los estudios van en curso, y se van evaluando los datos una vez que estos están disponibles. Esto es una acción reguladora rápida y coordinada que exigió el establecimiento de un comité técnico de múltiples especialistas de distintas áreas y que tenía como objetivo disminuir los tiempos para dar respuesta en las evaluaciones. Generalmente las evaluaciones en la EMA tienen un tiempo, un due date de 210 días, pero el objetivo con el Rolling Review es que este tiempo se bajara a 150 días hábiles. Esto es un proceso centralizado por la Agencia Europea de Medicamentos, que una vez que apruebe una vacuna, un medicamento o una tecnología para la comunidad, debe ser implementado o acatado por cada una de las agencias nacionales. Esto no quiere decir que las agencias nacionales posteriormente no hagan evaluaciones adicionales o requieran requisitos especiales para la comercialización de esos productos en sus países. Vemos un tuit de la EMA que indica que fueron aprobadas 4 vacunas. Eso fue en junio del 2021, hace un año, a través del mecanismo del Rolling Review. En este caso era CureVac, Novavax, Sinovac y la vacuna de Sputnik. Ellos hacen referencia a que existe suficiente evidencia para una autorización formal de registro. Entonces, como vemos en el gráfico, el Rolling Review, en el Rolling Review se van evaluando todos los estudios clínicos y toda la data que se vaya generando en relación al producto. Una vez que la agencia considera que hay suficiente información, se realiza una aplicación para una condición especial de autorización. La EMA emite opinión acerca de eso y se inicia la comercialización a través de ese mecanismo condicional de autorización. Una vez que la vacuna ha sido adaptada, es decir, que ya hay data suficiente, ya hay estudios clínicos, resultados de estudios clínicos fase 3, cierta información también contenida a través de los estudios de farmacovigilancia. Entonces se procede nuevamente a seguir evaluando todos esos datos, se hace una aplicación formal para el registro, la EMA emite opinión y finalmente se autoriza la vacuna en los países. Ya para concluir, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles fueron los retos que nos dejaron la pandemia y que exigen desde nuestras organizaciones y, bueno, particularmente desde Venezuela, poder avanzar? En esto hago la pregunta, ¿en Venezuela estamos preparándonos para la convergencia y el reliance? Pues pareciera que sí. Hay una tendencia hacia el fortalecimiento de nuestra autoridad reguladora, una transformación en el relacionamiento entre el sector privado, las cámaras, el comité técnico y el motor farmacéutico. Hay un desarrollo de discusión y revisión de normas específicas, se están activando programas de vigilancia sanitaria, hay una tendencia, o por lo menos eso han indicado las nuevas autoridades, hacia la digitalización de los sometimientos, nuevamente estrechar lazos y vincularnos con las agencias reguladoras nacionales de la región. Y un punto muy importante, desarrollar y capacitar al personal que actualmente tenemos en nuestra agencia reguladora. ¿Cuáles documentos fueron creados y nos permiten avanzar hacia el reliance y la convergencia? Pues un documento que fue publicado en diciembre del 2021 denominado Fortalecimiento de los sistemas regulatorios de la región de las Américas, es un resumen de las enseñanzas obtenidas de las autoridades regulatorias nacionales y de referencia regional. Asimismo, se generó este año los requisitos en materia de competencia, capacitación y conducta de los revisores regulatorios. Y esa evaluación, tenemos conocimiento que actualmente nuestra agencia está nuevamente siendo evaluada a través de esta herramienta mundial de la OMS para la evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos, lo cual nos da gran satisfacción porque elevar el nivel de madurez y que haya un fortalecimiento de esas 9 funciones regulatorias puede permitir que Venezuela
tenga acceso a productos de mayor calidad, que tengan seguridad comprobada y que sean eficaces, al mismo tiempo que fortalece los laboratorios nacionales para que estos cumplan con estándares internacionales y eventualmente puedan promover la exportación de sus productos a otros países de la región y que al ser evaluados por otras agencias reguladoras, pues haya confianza en la evaluación o en la autorización de comercialización previamente aprobada por la autoridad regulatoria de Venezuela. Sin más a qué hacer referencia, los dejo abiertos para la sección de preguntas.